No, probando 1, 2, probando 1, 2, probando 1, 2, probando. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Dios me los bendiga, hermano. Pues ahí disculpe, la hora se dio porque tuvimos una pequeña reunión en la iglesia y salimos un poco tarde con mi esposa, con varios hermanos, bendiciendo siempre, bendecido siempre, gracias al Señor Jesucristo porque Dios es bueno. Dando gracias al Espíritu Santo porque llegamos en bien, gracias a Dios, gracias a los pastores, a cada miembro de la iglesia, gracias a los hermanos, gracias por las oraciones, porque este tiempo, este momento, yo sé que mucha gente está en celebración, pero nosotros como hijos de Dios es el tiempo de seguir adelante, es el tiempo de aprovechar, de aprovechar y dar gracias por la gloria, por la misericordia que Dios tiene en nosotros. Este es el momento, no es para andar haciendo cosas que Dios no le agrada, porque a Dios no le agrada, porque hay personas que en estos momentos cuando buscan la oportunidad de descarriarse, la oportunidad de dejar a Dios. Entonces doy gracias al Señor. El tema de hoy: mi caminar en Cristo Jesús. Mi caminar en Cristo Jesús se llama el tema de hoy. Porque es necesario tocar estos temas, porque es necesario darnos cuenta en qué situación estamos, cómo estamos caminando, cómo vamos adelante, qué verdad, cuál es el propósito de ser cristiano, cuál es el propósito de buscar de Dios, cuál es el propósito de ir a la iglesia. De verdad tengo un propósito en Él. Entonces este tema pues a mí me encantó, mi caminar en Cristo Jesús, porque también me confronta a mí, me confronta mi vida, me confronta mi vida espiritual. Entonces doy gracias al Espíritu Santo, Dios, doy gracias a Jesucristo por morir en la cruz por mis pecados. Gracias a Jesucristo porque dejó el Cordero una sola vez y para siempre. Gracias al Padre Celestial por demostrar su amor y enviar su Hijo a nosotros.
porque nosotros estábamos condenados, realmente estábamos prácticamente desechados, pues, pero vino Cristo, vino el amor de Dios y envió a su Hijo para salvarlo, y por medio del Espíritu Santo nosotros nos damos cuenta y tenemos una confirmación de eso. Entonces, gracias al Señor Jesucristo por los que están pues conectados, y los que no, porque miran la repetición, pues gracias a Dios, pues la hora pasó esta hora porque tuvimos problemas, no problemas, sino que tuvimos una pequeña reunión en la iglesia y se alargó, pues, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios en el momento, quizás este es el momento. Nos damos cuenta que la palabra Jesús significa Salvador. Obviemos todas las cosas que sí, que son verdad en internet, que el griego, que el hebreo, sí, pero al final nosotros vemos que Jesús es Salvador, es nuestro Salvador de nuestra vida, porque lo metemos de qué significa Jesús, Yeshua, y todo eso no terminamos hoy. Vamos a tocar el punto de hoy: mi caminar en Cristo Jesús, en el Mesías, en el Salvador. Porque nos damos cuenta que vamos a enfocarlos en la salvación que Cristo los regaló, pero también pide algo a cambio. Eso es lo que necesitamos nosotros darnos cuenta, porque no solo es de ir a la iglesia, de congregarse, de estar en la iglesia y ya estuvo, y voy a seguir lo mismo, voy a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, voy a seguir celebrando diciembre, celebrando fiestas paganas. Entonces eso es que se da a nivel pues le digo, a nivel de categoría, porque yo sé que no hay ninguna categoría, pero vamos a decir a nivel de categoría, desde miembros hasta pastores, hasta apóstoles, ponen su arbolito de Navidad, ponen su situación, que no sea que se basan ellos, Entonces el caminar de Cristo Jesús, nos damos cuenta, un ejemplo más grande de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que está Pedro, está Juan, está todos ellos, hasta Judas. Hay un ejemplo en Judas. En Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, hasta ahí en él hay un ejemplo. Si Jesucristo permitió que se escribiera todo esto, lo de él, era por algo. Entonces, esto es la situación, dice. La palabra Jesús viene del latín, Jesús. Y esto en griego, Lesuas. Y esto en hebreo, Yeshua, Salvador. Eso significa la palabra Jesús. Eso es uno de los atributos de Dios mismo, enviado a su Hijo para salvarlos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para poder mantener esa salvación? Dios ya regaló el boleto. Dios ya regaló esta situación que antes de que Él viniera, nosotros no teníamos derecho. Ahora ya dio, pero hay que hacer algo para continuar con la salvación, hay que hacer algo para seguir siendo salvo y mantenerla, si somos nueva criatura, dice la Biblia. Oiga, dice, en Filipenses, vamos a leer Filipenses 3, 7 y 11. Filipenses 3, 7 y 11. ¿Qué es lo que lo está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que lo quiere decir el apóstol Pablo? El tema de hoy se llama mi caminar en Cristo Jesús. Pido disculpas pues, por la hora, por el horario, porque tuvimos una pequeña reunión, al principio lo dije, tuvimos una pequeña reunión en la iglesia, pues se alargó, pues el Espíritu Santo es lo que quiere, y se alargó, pero la palabra de Dios siempre se va a dar. Siempre se va a dar la palabra de Dios, siempre se va a dar. Cuando se tiene que dar, quizás este es el momento, es la situación, pero seguimos adelante, hermano. Seguimos adelante, dando gracias al Señor en Filipenses. Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Vamos a buscarlo, Filipenses 3:7. La Biblia es clara y precisa de lo que lo dice el apóstol Pablo, porque el tema de hoy lo pasamos al tema mi caminar en Cristo Jesús. Mi caminar en Cristo Jesús. Oiga, 3:7.
Oiga, dije la palabra que dice, pero cuantas cosas era para mí. Oiga bien lo que está diciendo Pablo. Oiga lo que está diciendo. Pero, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. A Cristo. A Cristo significa el Mesías. Cristo significa el Mesías. Y Pablo dejó todo por Cristo. Cuando yo le digo que dejó todo, según la historia de Pablo, dice la Biblia lo dice, que estudió a la par de Gamaliel. Era uno de los grandes eruditos en ese momento. Estaba en el Sanedrín, estaban en el, por decir así, en el centro de Israel, donde están los rabí. Él tenía un conocimiento, este varón Pablo, tenía doble nacionalidad, tenía poder, tenía autoridad. Pero Pablo dejó todo eso para que lo metieran preso, para que muriera, para que lo vieran como lo peor. El mundo lo miraba como lo peor. Nosotros como cristianos ahora, en esta nueva vida en Cristo, este nuevo caminar en Cristo, bajo la misericordia de Dios, Dios permite que usted hoy acepta a Cristo y mañana continúa su vida casi normal. Cuando le digo casi normal, que sus bienes y todo lo obtiene, sigue viviendo normal. Lo único que Dios demanda algo, Dios demanda que haya más santidad en su vida. Pero el apóstol Pablo fue uno de los que él dijo con autoridad que todo lo que tenía lo había dejado por el amor a Cristo Jesús. Ahora lo vamos al mundo espiritual, lo vamos a la espiritualidad. En lo espiritual tiene que ser esto radical. Si yo voy a la iglesia, tengo mis 10, mis 5 años, mis 3, 4 años, y todavía sigo haciendo las cosas del mundo, todavía sigo fumando, todavía sigo bebiendo, todavía sigo adulterando, fornicando, nada estoy haciendo. Nada, no importa qué situación sea, no importa qué rango tenga, no importa si es pastor, si es líder, si es profeta, si es evangelista, lo que sea, no importa. No importa esto. Entonces, eso es lo que la Biblia lo da un ejemplo claro de la situación. Pablo dejó todo por el amor de Cristo, dice. Por el amor de Cristo dejó Pablo. Y nosotros hemos dejado todo por el amor de Cristo. Dígame qué persona no ha dejado a su familia por el amor de Cristo. ¿En qué sentido? Que quizás se reunían en su familia para beber, para hacer un montón de situaciones. Y yo como cristiano, hay veces me ha tocado dejar a mi familia por Cristo Jesús. En vez de ir a esa celebración que no edifica nada, no estoy diciendo, hermano, que usted va a dejar de ir donde su familia. Va a ir donde su familia. Pero si no edifica, en ese momento, ¿qué va a ir? Si no lo edifica. Pero si va a ir a hablarle de Dios, a demostrarle la salvación que está en su vida, como dice la Biblia, que correrán ríos de agua viva por mi ser. Pero si es un cristiano real, si es alguien que ha cambiado y Dios lo ha transformado, ahí cambia la situación. Nos dimos que el apóstol Pablo fue uno de los seguidores de Cristo que dio el mayor ejemplo después de ser llamado el matacristiano, el asesino de cristianos. Después de eso, que él fue uno de los mayores que levantó la mano para que mataran a alguien como cristiano. Y después él se dio cuenta de su error. Dios mismo lo tuvo que confrontar. Hay veces nosotros como humanos esperamos que alguien nos confronte. Esperamos que alguien nos diga: te va a pasar un accidente, se te va a morir un familiar, tenés tal enfermedad, vas a morir. Ahí buscamos de Dios, pero a la carrera, corriendo. El apóstol Pablo quizás vivió esta situación. Entonces aquí dice el tema de hoy nuevamente, siervo, hermano, es mi caminar en Cristo Jesús. ¿Cómo estoy caminando yo en Cristo Jesús? ¿Cómo voy? ¿Estoy llevando la palabra como es? ¿Ando en santidad como es? O para la mayoría ya no creen en la santidad, ya no creen en las hermanas que andan
las faldas que no andan, ¿cómo le digo?, provocando a los hermanos, que deben de andar vestidos honrosos como mujeres de Dios. Los varones que deben andar ropa honroso como hombres de Dios, no como medios homosexuales. No como medios homosexuales, desde pastores hasta líderes, hasta hermanos, caminan extrañamente. No es así. Entonces el caminar de Cristo Jesús tiene que haber un cambio radical, transformar, ser transformado. Pero es que si yo no soy transformado, ¿cómo voy a transformar a mi hermano? Si yo me hago unos cortes de pelo ridículos, no es la moda, dice. Es que la situación de la moda es el hombre que lo ha inventado, no es Dios. Si usted mira, hay países que no han cambiado, han evolucionado en muchas situaciones, pero las tradiciones y las modas correctamente no han cambiado. Pero nosotros decimos, pero Dios no quiere las modas, pero Dios sí quiere nuestro corazón, y quiere que no andemos celebrando ni andemos autantosamente dando a conocer cosas paganas. Investiguemos de dónde salió tal tipo de corte de pelo, de dónde salió tal ropa, de dónde salió tal pantalón, quién lo inventó. Hay pantalones que fueron inventados por vivos homosexuales y son los que más se usan. Hubieron camisas que fueron inventadas a favor del aborto y hay un montón de mujeres que las andan. Hay un montón de ropa que fueron inventadas para ciertos puntos y situaciones, y hay un montón de gente que lo hace, lo anda. Entonces ese es el problema. ¿Estaré yo caminando como debe ser? ¿Estaré yo, como dice este tema, mi caminar en Cristo Jesús? ¿Estaré yo caminando como hijo de Dios, como Dios quiere? El apóstol Pablo da un ejemplo de eso. Él dejó todo. Cuando yo digo dejó todo, él se apartó del poder que tenía, porque recuerden que el apóstol Pablo tenía un poder que si él decía mátenlo, lo mataban, y si él decía que viva, que viva. Y tenía poder económico, tenía los dos poderes que mucha gente desea: el poder de masas, de mover sociedades, y el poder económico. Él tenía los dos. Aparte que tenía un gran conocimiento terrible, este varón tenía un conocimiento terrible, había de leyes, pero exagerado, y él dejó todo. Ahora vivimos bajo la misericordia. Dios, en Jesucristo, en ese momento había misericordia, desde ahí empezó, desde que nació Cristo empezó la misericordia de Dios, pero ahora ha cambiado. Ahora usted no puede ir a la iglesia, y puede tener casa, carro, de todo, y busca de Dios, busca de Cristo. Cristo no le bota todo, no le elimina todo, lo deja que viva lo mismo. Lo único que Dios pide que haya un cambio. Pero si él sigue siempre con la arrogancia, con la prepotencia, sigue todavía haciendo cosas que a Dios no le agrada, entonces ese es el problema de mi caminar en Cristo, que tiene que verse un ejemplo. Eso es lo que tiene que verse. Nos dimos cuenta de Pablo. Oiga bien, vamos a leer otro versículo del mismo Pablo. Está en Hebreos 10:26. Porque si pecáramos, oiga cómo dice Pablo. Vamos a leer hasta el 27. Hebreo, grábese bien este versículo, anótelo, léalo. No importa en qué libro, en qué Biblia, en qué traducción de Biblia, léalo. Lo invito a que lo lea en la Biblia del oso. La Biblia del oso, investigue qué es la Biblia del oso. Oiga, dice en Hebreos 10:26 y 27. Porque si pecáremos, oiga, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Oiga bien, dice la Biblia que si pecáramos después de que a usted se le dice, hermano, andar haciendo tradiciones paganas es pecado. Puede ser pastor, puede ser quien sea. Recuerde que la salvación, nadie se salva por títulos. Nadie se salva por títulos, porque danza bonito. Nadie porque canta bonito. Nadie se salva por eso. Si a usted se le advierte y le dice, hermano, beber
adulterar, fornicar, los homosexuales, las lesbianas se van para el infierno porque la Biblia lo dice. Si no, lo invito a que se afilien al canal de Chequina en YouTube. Ahí hay varios videos. O si no, investigue en otras plataformas. Investigue. La Biblia le dice esto y usted lo hace y ya no se puede hacer. Ya lo hace voluntariamente. Yo entiendo cuando alguien hace algo por ignorancia. Cuando alguien peca algo y lo hace por ignorancia porque ignora. La palabra ignorancia no es algo como la gente insulta. La palabra ignorancia es que yo ignoro algo. Y todo el mundo ignora algo. Nadie lo sabe todo, ni yo lo sé todo. Nadie. Solo la palabra de Dios está todo ahí. Entonces ignoramos. Pero ya cuando ya no somos ignorantes de esta información de que me lleva al infierno, les cuento que la Biblia lo dice. Oiga cómo dice el versículo. En Hebreo 10, 26, 27. Vamos a leer el 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los ha devorado a los adversarios. Dios los llama adversarios en el momento que nosotros hacemos de nosotros que hacemos nuestra voluntad. Desde que yo hago mi voluntad, Dios me llama adversario. Porque recuerde que la Biblia habla hijo de Dios, hijo del diablo. Recuerde que vivimos ahora bajo la misericordia de Dios. Usted puede hacer lo que sea, puede pecar, pero vivimos bajo la misericordia de Dios. Pero todo esto que estamos haciendo está siendo anotado. Y que eso es todo lo que hacemos nosotros en esta vida. En el juicio va a ser abierto los libros. Y yo voy a dar una excusa y voy a decir, Señor, pero... Y Dios va a sacar los libros. Va a abrir un libro y va a decir, mira, aquí está mi palabra. Mira, aquí dice lo que hiciste, ¿ves? Vos hiciste esto. Y dice la Biblia que va a haber una imagen que se va a ver. Va a ver todo lo que hemos hecho. Se va a ver ahí. Claro, si nosotros los arrepentimos y dejamos de hacer eso, ya está perdonado. Mucha gente puede decir, hermano Elvin, pero usted también era mundano, usted también pecó. Sí, pero Dios me perdonó. Y al perdonarme Dios, yo tengo que cambiar. Hacer lo diferente que hacía antes. Cambiar y transformar con mi cambio. Pero si yo voy a la iglesia y todavía hago lo que hacía, todavía sigo haciendo, todavía sigo, digamos, lo que fumaban. Lo que fumábamos, voy a incluir. Si voy a la iglesia y todavía fumo. Yo entiendo cuando hay una situación que estoy caminando en el Señor, que tengo un mes, días. Pero recuerde que el apóstol Pablo en el mismo momento, él buscó de Dios radicalmente. Pero hay personas como Pedro, que Pedro caminaba con el maestro y todavía, ya leímos en la Biblia qué fue lo que le pasó a Pedro. A Tomás, ¿va? Al siervo Gallo. Entonces nos dimos cuenta de la situación que dio. Hay varios panoramas en la Biblia que habla de diferentes personalidades, pero Dios quiere una personalidad constante. El caminar en Cristo Jesús. Mi caminar como va en Cristo Jesús. Nadie se va a salvar por obras. Nadie va a salvar porque canta bonito, porque danza bonito, porque habla en lengua, porque nadie, ni por hablar en lengua le cuento que se va a salvar usted. Nada, se va a salvar simplemente porque anda caminando conforme la palabra de Dios. Y nadie va a salvar por ser pastor, por ser evangelista, por ser apóstol. Nadie, realmente hay más demanda de Dios. Hay más demanda de Dios. Leímos en Hebreo que dice que después de pecar voluntariamente,
después de pecar voluntariamente, ya no se puede hacer nada más. Ya no se puede hacer nada más. Solo queda, si no una horrenda expectación de juicio. Cuando la Biblia habla de expectación de juicio, es algo que ni en nuestra mente, ni el satánico más satánico se imagina el sufrimiento que va a obtener en el infierno. Crea o no crea usted en el infierno, yo le aseguro que hay un infierno. Y el que no está escrito en el libro de la vida, pues ahí va a haber su situación. Esto es real. Y no se trata de andar celebrando, porque mucha gente celebra, pero solo ahorita. Pero cuando venga enero, cuando venga el primero, cuando continúen los días, hay muchas personas que se acuerdan de Dios solo en estas fiestas paganas. Y medio se acuerda porque sigue, mire, bebiendo, fumando y haciendo lo que quiera. Y los hermanos se descarrían, un montón de iglesias, un montón de hermanos. ¿Saben los pastores que la membresía baja en estos momentos de fiesta de paganismo? Baja. Después viene en enero. Señor, Dios es misericordioso, lo perdona y todo lo demás, sí está bien. Pero está siendo escrito y anotado. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Pero yo he visto pastores que todavía ponen su arbolito de Navidad, todavía ponen sus luces y todavía... No, hermano, es que... bueno, si usted no está despojado del viejo hombre, ¿cómo está caminando su vida en Cristo Jesús? ¿Cómo va? Nos dimos cuenta de este varón, apóstol Pablo, que la mayoría sabemos que este varón era... Este es el tema. Lo invito a que se afilie en Shekinah Elohim en YouTube. Este es el tema. Imaginen qué tremendo este tema. Mi caminar en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy caminando conforme dice la Biblia? ¿O me escondo de los hombres? Pero de Dios no hay nadie que se esconde, que se puede esconder. Vamos a leer Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, dice la Biblia, casas, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es la propuesta que está dando Dios. Eso es lo que está diciendo y estamos leyendo en Mateo. ¿Quién dijo esto? Pedro lo dijo. Pablo lo dijo. ¿Quién lo dijo? Moisés lo dijo. Jonatán lo dijo. Elías. David. No. Lo dijo el Elohim del Elohim, el Adonai del Adonai, que su presencia está con nosotros. Porque si no estuviera su presencia con nosotros, el Shekinah no estuviera con nosotros, estuviéramos perdidos. Lo dijo el Rey de Reyes y Señor de Señor Jesucristo. El que no deja esto, va a haber problemas. Pero el que deja las malas amistades, las malas costumbres, no estoy diciendo que va a dejar a su papá, pero si papá lo invita a beber, tiene que apartarse de él. Y su papá o su mamá le invita a bailar, tiene que apartarse. Eso habla la Biblia.
Incluso si en la casa donde yo vivo no me edifica, más bien me destruye, tengo que buscar vivir en otro lado que sea edificante, o cambiar yo la atmósfera, o convencer a las personas que están ahí. Pero para convencer a las personas, primero tengo que estar convencido yo. ¿Convencido cómo? Que se le mire un cambio, que se le mire un reflejo de arrepentimiento, que ahora está en el nuevo caminar en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí son nuevas. Son nuevas. Eso lo dijo el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tengo un tip de las situaciones que Dios perdona. Dios perdona el robo, pensamientos malos, trampas, egoísmo, falta de respeto a mis padres, falta de respeto a mis padres, que no los respetamos pues. Le decimos nosotros, el papá que se ha preocupado: hija, ¿para dónde vas? Y la hija dice: ya vengo, doña. Pero mira, usted no sabe nada, doña. Yo en mi vida, dice. Usted no sabe nada, despabilese. Así le dicen a las madres, a los padres, ahora a los hijos. Imagínense qué situación vivimos. Eso lo perdona Dios. Perdona desobediencia, mentiras, pleitos, odio. Odio perdona a Dios. Orgullo perdona a Dios. Si usted tiene esta situación, si yo tengo esta situación en mi corazón, no voy a heredar el reino de Dios. Me voy para el infierno. Si yo tengo esto, lo que yo le conté, lo que le dije ahorita, y muero, puedo ser el gran pastor, puedo ser el gran evangelista, puedo ser el gran apóstol, puede tener 50,000 iglesias, 150,000, 200,000, 300,000 miembros. Pero si yo tengo esto adentro de mi corazón, solo con odio y falta de perdón, le cuento que si muero voy a amanecer en el infierno. Y si Cristo viene, no me voy a ser levantado. Voy a ser levantado, pero del susto y del miedo. Eso es un caminar en Cristo Jesús. Su amor es tan misericordioso que hay personas que blasfeman. ¿A dónde está Dios? Dios no existe. Jesucristo es una leyenda, una mentira. Es un hombre que vino y engañó a todo el mundo. Yo la vez pasada platiqué con un ateo y digo que Jesucristo era bueno, pues era hasta mago. Le digo yo. Dígale a un mago que reviva a una persona. Vaya, dígale. Dígale a un mago que haga lo que hizo Jesucristo. Uno, que haga, vaya, uno. No puede hacerlo. Estamos hablando de Dios mismo, en Él. El poder de Dios a entregar su Hijo, Dios mismo, para demostrar, dice la Biblia, su amor hacia nosotros. Esto es la realidad. El caminar en Cristo Jesús, así es. Pero muchas personas quieren caminar en Cristo Jesús. Digo, como queremos hay veces nosotros disfrutar el mundo ni disfrutar el cielo. Y no es así. Dice la Biblia: no puedo tener los dos. Dejó uno, pero no puedo vivir con los dos. No podemos vivir con los dos dioses. Cuando hablo de dioses, son las situaciones que están en este mundo. Está el Dios de este mundo y está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que no torzamos esa palabra. Para que no sea torcida esa palabra, lo digo esto yo. Porque hay un montón de personas que tienen dioses hasta en la iglesia. La vez pasada, lo invito a que se afilie a Elohim Shekinah en YouTube. Hay varios videos. Porque hay muchas personas que tienen dioses hasta en las mismas iglesias. Si el pastor que él cree que está súper ungido no llega a predicar, no sirve la palabra. Si la pastora que está súper ungida no llega a predicar, no sirve la palabra.
¿Acaso que la palabra es por Dios? ¿Cómo le digo? ¿Es por los pastores o por las pastoras? No es por Dios, es por Dios. Si Dios quiere hablar, va a hablar. Tampoco no estoy diciendo que va a ir cualquiera al púlpito, ¿va? Pero el poder de Dios es nosotros incomprensibles. Solo en la Biblia hay porciones que habla del amor de Dios. Le aseguro que su gran demostración que Dios habla en la Biblia todavía es más todavía de lo que dice en la Biblia. Porque Dios, hay situaciones que nosotros no lo podemos comprender porque somos simplemente unos humanos mortales. Se imagina que la Biblia simplemente son pequeñas porciones del gran amor, su gran misericordia de Dios y lo que existe en el mundo espiritual. Y todavía nosotros no la podemos entender ni comprender. Todavía podemos estudiar la Biblia toda nuestra vida y todavía no vamos a saber ni el 5% de ella. ¿Por qué? ¿Quién da esta sabiduría, este conocimiento? Miren. Miren. El Espíritu de Dios. Si Jesucristo no hubiera enviado el Espíritu de Dios, nosotros no tuviéramos este conocimiento que dio Jesucristo al Espíritu de Dios para que los revelara y los ayudara. Pero ayudar en mayúscula. Cuando yo digo ayudar es en mayúscula. El Espíritu Santo es el que revela todo esto. No es nadie más. No es el bien escoto que lee todo el día los libros y investiga. Es el Espíritu, le da las ganas de revelarlo y ya estuvo. Pero cuestionamos. Cuando leemos en la Biblia, buscamos versículos donde diga que tengo que pecar y me voy a salvar. No, hermano. No. No es así. No es así. Nos dimos cuenta que la Biblia también declara de nuestro corazón. Vamos a leer un versículo que está en Proverbios 4:23. 4:23. Oiga, sobre toda cosa guardada. Oiga bien, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. ¿Qué significa? ¿Usted sabía que hay dos tipos de corazones? Bueno, en el mundo, en el ámbito mundano, existen miles y millones de corazones. Corazón hipócrita, egoísta, de todas las situaciones. Pero en la realidad del corazón como nosotros, como personas, está el corazón físico y está el corazón espiritual. Hay muchos corazones que llevan rencor. Rencor, pongámoslo que rencor es que el corazón se vuelve como de piedra, dice la Biblia. Y el rencor es como los granos de arena que van cubriendo nuestro corazón y lo va transformando en piedra. Eso es lo que hace el rencor. Son como granos de arena que van formando una piedra. Pero Jesucristo se refirió a eso, que el corazón de piedra lo hace de carne. En el mundo espiritual, por eso habla aquí, que sobre toda cosa guardada, que nosotros guardamos, debemos de guardar nuestro corazón, porque en el mundo espiritual es un muerto que usted anda cargando. Si usted carga odio, anda cargando usted en el mundo espiritual ese muerto. Y el muerto el muerto pesa. Recuerde, el muerto no puede caminar. En el mundo espiritual hay un montón de personas que llevan 5 o 6 muertos y no pueden ni caminar, no pueden ser liberadas, no pueden ir a la iglesia porque sienten un gran peso, aunque escuchen alabanza, aunque escuchen cosas de Dios, porque andan súper cargadas.
Volvamos al mundo natural. En el mundo natural. Porque el mundo espiritual afecta al mundo natural. Sí, afecta. Hay personas que andan con un ánimo, andan con una situación que ya no pueden hacer nada más. Ya no pueden hacer nada más. Nos damos cuenta que el poder de Dios es grande y maravilloso. Permita que pasó algo. Nos damos cuenta que el poder de Dios es grande y maravilloso. Permítame que voy a... Permítame. Nos damos cuenta que el poder de Dios es grande y maravilloso, que está con nosotros. Y nosotros nos damos cuenta que Jesucristo mismo dio su vida para transformarlos, para transformar a otros. Jesucristo mismo dio la vida para transformar a otros. Y sin, por decir así, Él no tenía que dar. Él no tenía que hacerlo. Y aún así lo hizo. Él no tenía que hacer nada de esto que hizo Él. Y aún así lo hizo. El poder de Dios y el amor de Dios y su gran misericordia está en nosotros. ¿Cómo así nosotros? Jesucristo lo dio regalado esto. Y ni aún así el caminar en Cristo Jesús no anda conforme la palabra, no anda conforme sus mandamientos, conforme sus estatutos. No andamos conforme la palabra que Dios dice. Desobedecemos la palabra de Dios. Y aún así su gran misericordia de Dios continúa. Puedo andar con un gran odio. Puedo andar con un gran rencor. Y Dios siempre te toca tu corazón, te toca tu vida, te demuestra tu amor, estando bien en salud, teniendo tu hijo sano, tu esposa sana, todo bien. Y aún así nosotros decimos, no. Se imagina el amor de Dios como es de grande. Ahora la pregunta es, ¿cómo ando yo caminando en el Señor? ¿Yo cómo ando caminando en el Señor? ¿Cómo andamos caminando en el Señor? ¿Andaré conforme la palabra de Dios? ¿O andaré conforme mi pensar o mi sentir? Ese es el problema del corazón, que manso y perverso es el corazón. Entonces, en el mundo espiritual afecta al mundo natural. Y el mundo natural también conmueve el mundo espiritual. Así es. Entonces hay un montón de personas que falta de perdón andan cargando esos muertos. Y esos muertos pesan, hieden. No pueden caminar. Y entre más días es más pesada la carga. Así pasa con la situación del mundo, que andan cargando tradiciones paganas. Y estas tradiciones paganas cada día más le exigen más y le exigen más. Usted tiene una tradición. La tradición con años y años va evolucionando. El pecado va evolucionando. ¿Cómo así va evolucionando el pecado? Yo he escuchado personas que dicen, no, yo lo bebo una cerveza al año, dice. Después dice, lo encuentra uno al año. ¿Y cómo está? No, yo lo bebo una cerveza al mes, dice. Al mes me bebo una, dice. Y después vuelve a platicar, lo vuelve a encontrar. ¿Cómo está usted hoy? No, yo lo bebo una cerveza semanal. Solo los sábados me echo una, dice. ¿Y usted? Ahora, no, ahora lo bebo sábado y domingo. Y después sábado y domingo es relax, hay que descansar. Y después, no, solo me bebo un trago los lunes, porque sábado y domingo, los lunes el estrés del trabajo, la vecina, el perro, el gato. ¿Cómo fue? El pecado fue evolucionando. No, yo solo me bebo un cigarro al día. Solo me bebo 2 cigarros al día. Solo me bebo una cajetilla al mes.
Solo me fumo, perdón, una cajetilla al mes. Entonces, el pecado va evolucionando. Así pasa como el adulterio, la fornicación. El adulterio va fornicando, va evolucionando el adulterio y la fornicación va evolucionando. Ya no solo quiere con la mujer que tiene, quiere otra. Así pasa como con el homosexualismo. El homosexualismo va evolucionando. El homosexual tiene su marido y después mira a otro y también le gusta, y otro, es una evolución. Así pasa con las personas que son medias amenanadas, que son casi homosexuales. Primero hacen mates de homosexuales, primero son medio amenanados, hablan suave y empieza, y ya por último se vuelven homosexuales. Así pasa en todos lados, hasta pastores homosexuales hay. Pastores que tienen mujeres y hijos y son homosexuales, tienen su novio aparte. Es una chabacanada esto, es una vulgaridad ante el Espíritu de Dios. Así hay hermanas también pastoras que tienen su esposo y tienen a alguien ahí, un amante por algún lado. Después se separan. Miren, los pastores ahora es famoso que se separen, dejan a sus esposas y se casan con la concubina, entre comillas. Se casan con la miembra de la iglesia. Pastoras también en la misma situación. ¿Andarán conforme a la Biblia? ¿Andarán en caminar en Cristo Jesús como la Biblia lo dice? Eso es el tema de hoy. ¿Andaremos bajo la ley de Dios? ¿Bajo la obediencia de Dios? Porque mucha gente me dice, no, vivimos bajo la gracia. Pero le cuento que la gracia también se compone de leyes y reglas y estatutos. Entonces Jesucristo no hubiera revelado todos los que se van para el cielo y los que se van para el infierno. Jesucristo no hubiera dicho que esto es malo y esto es bueno. Solo hubiera dicho a Jesucristo, ya está, y todo el mundo se puede salvar. Como había una iglesia, no sé, una que llamaba siempre salvo. Según ahí la gente siempre iba a ser salva, pues. Solo se sellaba una vez y aceptaba a Cristo y de ahí podía hacer lo que quisiera hacer. A mi lógica, ¿usted cree que es correcto eso? A mi lógica, ¿usted cree que es correcto eso? No es nada correcto. Doy gracias al Señor por esta palabra, por este momento que Dios nos ha dado. Su gran amor y su gran misericordia siempre está con nosotros. Nos dimos cuenta que la Biblia es clara y precisa. La Biblia no anda ocultando el pecado. En la palabra de Dios no oculta el pecado. La Biblia, quienes oculta somos nosotros, que hay veces leemos los versículos que más nos conviene, leemos los capítulos que más nos conviene a nuestra propia conveniencia. No leemos donde dice Dios que tenemos que dejar el pecado. Solo leemos donde habla la misericordia, el amor de Dios. Pero no leemos donde habla realmente quienes se salvan y quienes no se salvan. Y qué condiciones debe tener usted, debo tener yo para salvarme. Como le digo, hay buenos pastores, hay buenas pastoras, hay buenos líderes, hay buenos profetas, buenos apóstoles, sí existen, pero son contados. La mayoría tiene una situación de endiosamismo. ¿Cómo es endiosamismo? Que ellos mismos se endiosan. Ellos mismos creen que porque son apóstoles, porque son pastores, porque son líderes, porque ayunan 30 días, porque van a la iglesia todos los días, se van a salvar. Y el que se salva realmente es el que cumple y obedece la palabra de Dios.
También no estoy diciendo con esto que vamos a dejar de congregarlos, porque eso es una mentira. Tenemos que congregarlos. Pero como le digo que hay situaciones de personas que van durante toda la vida a la iglesia, pero van a la iglesia con rencor, van a la iglesia con odio, van a la iglesia con una discriminación del demás. Discriminan y miran de menos, incluso al nuevo creyente. Hay personas que son nuevas en la fe y van a la iglesia, y el que ya tiene 30 años en la fe lo queda volteando a ver con unos ojos como diciendo: ve y este, ve y este. ¿Usted cree que al Espíritu Santo, a Dios le agrada eso? Discriminar solo porque yo tengo 50 años de ir a la iglesia y el que tiene un día. Usted no leyó la parábola de aquellos varones que los contrataron para trabajar, y ahí como el que empezó a trabajar desde la mañana, como el que empezó a trabajar por la tarde, le pagaron lo mismo porque hicieron el mismo trabajo. ¿Usted cree que Dios entonces, usted cree que Dios le va a dar más? Por discriminar al demás, por quedar volteando a ver al demás mal, por decir que yo soy más que él. Le cuento que en vez de darle, le va a quitar. Le va a quitar en vez de darle, porque aún lo que se le iba a dar se le va a quitar. La palabra de Dios clara y precisa sobre esa situación. Tenemos que darnos cuenta que el amor de Dios está al que le teme. El amor de Dios está el que obedece sus estatutos, sus mandamientos. Su gran misericordia está más. Sí, está también en la oveja perdida, pero su amor y su misericordia llega hasta cuando él, por decir así, lo voy a decir un ejemplo. Hay muchas personas que no van a la iglesia, su misericordia está en ellos, porque Dios no los ha cortado. Pueden estar haciendo cosas malas, pero Dios los perdona. Pero su misericordia se termina cuando ya dice Dios: ya estuvo, ya basta demasiado. La hacha está puesta y ahora, la hacha ya está puesta y ahora el árbol que no da fruto es cortado y echado al lago de fuego. Ahí se termina su misericordia. Pero hay personas que se convencen a sí mismos. Su amor y su misericordia es para toda la vida. Sí, es para toda la vida, pero la vida es suya. Si no busca de Dios, si no reconcilia con Dios, si no anda conforme a la palabra de Dios, nos damos cuenta que su amor y su misericordia siempre, siempre, siempre está con nosotros. Pero la salvación es muy diferente. La salvación es muy diferente a tener bastante misericordia. Aunque yo voy a la iglesia 30 años de ir a la iglesia, 40 años que tenga de ir a la iglesia, y si yo no quiero ni al vecino ni al amigo, a nada voy. Así es esto. No importa qué título tenga, no importa cuántos títulos tenga de pastorado, de liderazgo, de apostolado, de lo que sea, no importa. Lo importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos de Jesucristo. Esa es su gran misericordia, todavía continúa. Pero si nosotros no obedecemos ni la una ni la otra, nos vamos para el infierno, así de sencillo. Le invito, hermano, que se afilien al canal Shekinah Elohim en YouTube. Ahí hay más videos referentes a temas polémicos, a temas bíblicos, porque este canal se llama Elohim. Doy gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Como dijo el apóstol Pablo, no es el que comienza la carrera, sino el que la termina. Hermanos, los que vamos a la iglesia,
Ser cristiano no es fácil. Pero si usted lleva un cristianismo light, un cristianismo suave, a nada va. A nada va. Escuche lo que dijo Pablo, por medio del Espíritu Santo revelado. No es el que comienza la carrera, sino el que la termina. Hermanos, amigos, si no se congregan, lo invito a que se congreguen. Lo invito a que vaya a una iglesia donde está la sana doctrina de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, de nuestro Dios Altísimo. Esto es para transformar, edificar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de los pastores, de los líderes, de los hermanos que llevan la palabra, que están llevando ministerios. Pero los que no, reconciliemos con Dios, busquemos de Dios más. Y Dios los va a moldear en misericordia. Porque el poder de Dios está en nosotros. Está aquí con nosotros. Doy gracias al Señor. Gracias por su gran amor y su gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor. Amén y amén.